¿Qué tal amigos? Hoy les quiero mostrar algo diferente de lo que están acostumbrados a ver en el canal. Y es que ha salido la nueva actualización para Minecraft Bedrock. Empezaré por los mobs que han dado mucho de qué hablar. Uno de ellos es la cabra. Este mob aparecerá solamente en las montañas y con más probabilidades en montañas nevadas. Estos animales tienen la gran habilidad de dar saltos muy grandes, tanto así que podrán subir colinas sin ningún problema, además de evitar grietas en el suelo. Algo muy importante es que si hay un mob cerca, la cabra se pondrá alerta, y si se queda mucho tiempo sin moverse, este la atacará de hasta 16 bloques de distancia, haciéndolo volar por los aires. Por esto es que se le considera un mob neutral. Sin embargo, al ser atacado se volverá totalmente pasivo y huirá. Este podrá caer 13 bloques de altura sin obtener daños. Podrás obtener leche de la cabra de la misma manera que lo haces con la vaca, y la podrás aparear con trigo. Un dato interesante es que al nacer una cabra hay un 2% de probabilidad de que sea una cabra gritona. Seguimos con los calamares brillantes. Este hermoso mob aparecerá en aguas oscuras, siempre y cuando el suelo haya aparecido de forma natural. Si quieres saber cómo se comporta este animal, pues no hay mucha novedad, ya que son iguales a los calamares normales. Pero lo que más destaca es su hermoso aspecto brillante, y por el saco de tinta brillante que te dejarán al morir. Estos sacos los puedes utilizar para crear marcos especiales brillantes, que harán que tus objetos resalten mucho más y tengan mejor apariencia. Por último tenemos a los ajolotes. Este mob se lo considera pacífico y tiene una apariencia muy colorida y algo tierna. Este animal aparecerá en aguas que tengan bloques encima, algo así como una cueva de mar. Este ajolote atacará a todo tipo de vida marítima, a excepción de las tortugas y los delfines. Este mob, al enfrentarse a un hostil, como el ahogado, al ser atacado automáticamente fingirá que está muerto, para que no lo ataquen, quedándose totalmente quieto. Y en este tiempo regenerará su vida. Los ajolotes pueden ser reproducidos usando cubetas con peces tropicales. Podrás recogerlos usando una cubeta, y algo muy interesante es que si los ayudas a luchar, ya sea con el guardián anciano, uno normal o con un ahogado, este te brindará el efecto de regeneración y te curará la fatiga. Estos se mueven despacio al estar en tierra y podrán estar sin contacto del agua solo por 5 minutos. Esta actualización también nos trae nuevos bloques, y uno de ellos es el cobre, el cual es un mineral que se podrá obtener con cualquier pico a excepción del de madera y el de oro. Estos bloques aparecerán hasta la capa 96, pero donde más los podremos encontrar es en la capa 47 y 48. Al picarlo obtendremos el cobre en bruto. Podrás elaborar un bloque de cobre en bruto con 9 cobres en bruto. Para obtener el lingote de cobre deberás fundir el bloque de mineral de cobre en bruto o el cobre en bruto. Este procedimiento ahora también se aplica con el oro y el hierro, es decir, que al picar los minerales obtendrás oro o hierro, pero en bruto. Con el mismo cobre antes mencionado podrás crear bloques nuevos que podrán oxidarse al estar en contacto con agua, y después de un tiempo su tonalidad va cambiando dependiendo de qué tan oxidado se encuentre, pero con los panales podremos mantener nuestros bloques sanos y salvos, o al menos frenar el proceso de oxidación. Para sanar el óxido de los bloques puedes usar el pararrayo, que se lo craftea con 3 lingotes de cobre, y esto atrae los rayos hacia él, ya que necesita un rayo para sanar el bloque de cobre. También se puede usar una hacha, que es el método más sencillo. Tendrás que golpearlo hasta sanar todo el óxido.
Tenemos también la pizarra abismal. Este es un nuevo bloque que está catalogado como piedra y por ello es que puede ser picada por cualquier pico. Pero para conseguir esta piedra se tendrá que usar un pico con toque de seda, ya que al igual que la piedra normal, al picarlo obtendremos otra, la cual es la pizarra abismal empedrada. Estos bloques nos servirán para conseguir nuevos diseños con el cortador de piedra. Otro bloque que nos agrega esta actualización es la toba volcánica. Esta aparece por debajo de la capa 16 y lamentablemente este bloque no nos dará más variantes. Tenemos también en las cavernas nuevos bloques muy útiles. Estos son el bloque espeleotema y la estalactita puntiaguda. La estalactita puede estar apuntando hacia arriba o hacia abajo. Esta estalactita causará daño a cualquiera que pase por ella. Ella misma nos podrá abastecer de agua o de lava si coloca los elementos por encima y un caldero debajo de estas. La lava aún no la he verificado, pero lo puedes intentar. Algo que podremos encontrar en cuevas muy a menudo es el líquen luminoso. Este tiene una textura similar a la enredadera. Esto es muy bueno ya que le da vida a las cuevas por la luz que genera. Y se adhieren a cualquier tipo de piedra. Para hacer crecer el líquen luminoso se necesita de polvo de hueso y la única manera de obtenerla es con la tijera. Ahora es tiempo de darle paso a un bloque muy bueno, que es la nieve en polvo. Este es el único bloque que no se consigue naturalmente, ya que para obtenerlo debemos colocar un caldero mientras esté nevando y esperar a que este se llene por completo. Al llenarse podremos usar un cubo para coger la nieve en polvo y así podremos colocarlo y recogerlo en cualquier lugar. Dato importante que debes de saber sobre este bloque es que al caer sobre él te harás lento y corres el riesgo de morir congelado, así que deberás salir de allí lo más pronto posible. Esto se podrá evitar usando botas de cuero. Con esto podrás caminar sobre la nieve en polvo sin ningún problema. Un dato curioso es que si un esqueleto queda atrapado en esta nieve, se convertirá. Llegamos al momento de una estructura muy bien diseñada que se genera por debajo del suelo, donde se podrán encontrar varios bloques como el brotador de amatista, el bloque de amatista, la calcita y el basalto liso. Los tres últimos bloques mencionados son solo para decoración, es decir, no tienen otro tipo de utilidad. Ahora el brotador de amatista es el más importante, pues aquí se generarán los cristales de amatista, los cuales tienen 4 fases de desarrollo, de los cuales solo podrás obtener el cristal en la última fase usando un pico. Es importante recalcar que estos bloques brotadores de amatista solo se podrán conseguir llegando a este lugar. Ahora llegamos a los crafteos con el cristal. Podemos crear bloques de amatista. También podremos hacer vidrios o cristales entintados, los cuales no permiten que la luz entre. Y también podremos craftear un catalejo, el cual es muy útil y nos sirve para vigilar desde lejos antes de entrar a cualquier peligro. Tenemos también a este conocido comerciante que nos brindará nuevas cosas de intercambio, cosas que te recomiendo ver por ti mismo, empezando por el musgo. Este bloque es muy interesante, pues al colocarlo alrededor de tierra o pasto usando un polvo de hueso se podrá expandir, haciendo que todos los bloques se vuelvan musgo.
Al hacer esto podremos conseguir las alfombras de musgo, que se pueden conseguir también crafteando con 2 bloques de musgo, y también obtendremos retoños de azalea, que a estos los podrás hacer crecer con polvos de hueso, obteniendo un maravilloso árbol, convirtiendo el bloque de abajo en tierra con raíces. Por último tenemos a la hoja de goteo, la cual la podemos hacer crecer con polvo de hueso. Estas plantas tienen algo que podría llegar a ser muy útil, y es que podrás estar encima de esta por un tiempo, ya que poco a poco decaerá por el peso y te hará caer. Esto también funciona con ítems, pero sin embargo no con bloques. Esta planta se recuperará en unos segundos. Y esto es todo por hoy, amigos. Espero me ayuden con un like, que me sirve para darme cuenta si esta clase de videos les ha gustado. Y si te ha encantado, puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.